Buenas noches a todos, bienvenidos. Para quienes conformamos la editorial Cuerpo de Voces, es un honor hacer posible la visibilidad del libro de cuentos Recortes, obra de la escritora Cindy Jiménez, a quien agradecemos su participación. Byron Hatto escribe en la contraportada del libro lo siguiente: un encuentro con la intriga, con el desasosiego de la incertidumbre, un transitar por el límite de la cordura. A eso nos invita la obra Recortes. Cindy Jiménez logra plasmar en sus cuentos la esencia misma del desapego emocional al que nos vemos sometidos ante momentos adversos. Juega con las imágenes y con los espacios que permiten al lector involucrarse en las tramas, reconocerse dentro de cada personaje y hasta sentir empatía con algunas de las realidades suscitadas. Además, la conexión que consigue entre lo efímero de las palabras y lo perpetuo de las sensaciones permite una obra que podría considerarse una invitación al desvarío consciente, un reencuentro con elementos místicos ancestrales o con una intencionada visibilización de situaciones reales que se replican en muchas vidas. Agradecemos la presencia del escritor Vinicio Manotoa, a quien será el encargado de analizar y presentar la obra que nos ha convocado esta noche, ¿no? Vinicio Manotoa Benavides, poeta, narrador, ensayista y docente, ha publicado los poemarios La máquina del grito en el año 2011, con la cual ganó el premio Alfonso Chávez Jara, y también Los cuadernos del desamparo, esto lo publicó en el año 2021. Su primera novela se titula El desierto de los días futuros y fue publicado justamente este año, 2022. Quisiera darte la bienvenida, Vinicio, para que nos des tus apreciaciones respecto a la ópera prima de Cindy. Bienvenido. Muy buenas noches con todas y con todos. Un agradecimiento especial a Cindy por la invitación, pero ante todo por la confianza para poder leer el texto, tratar de cierta manera de conjeturar una pequeña lectura que a mi punto de vista es necesaria en este sentido de ir visibilizando estas otras tipos de escrituras que se está produciendo en el marco nacional y que muchas de las veces tal vez no tiene presencia en ferias, no tiene presencia como que en los grandes círculos de venta de libros, pero que desde una condición marginal permite ver otras cosas que se necesitan contarse, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, mi agradecimiento para Cindy y también felicitando nuevamente el trabajo de Cuerpo de Voces que hace posible este tipo de eventos. Bueno, yo quisiera iniciar primero precisando un poco acerca del título. Valdría decir que un recorte establece un perímetro imaginario. Hay una superficie, tal vez un territorio, tal vez un cuerpo o un orden de sentido. Y el gesto de perturbar esta cartografía con una demarcación inusual abre el espacio al intersticio. Se trata de un no lugar donde puede acontecer cualquier cosa, o mejor dicho, donde coexisten en condición de potencia todas las posibilidades. La apertura es a su vez una grieta, una fisura, un intervalo roto que se sostiene entre dos orillas de silencio. Walter Benjamin utilizó el tropo del pasaje para hablar sobre las derivas inusitadas de la subjetividad moderna, para aprenderse de otra manera. Las iluminaciones constituyen de esta forma una tentativa para entender el lugar del ser humano que camina a través de los umbrales de la realidad capitalista. Creo que el sentido de los recortes de Cindy Jiménez coincide con este horizonte crítico: configurar un espacio diferente para la emergencia de nuevas posibilidades de existencia que permitan reimaginar lo humano, lo social y lo histórico. En una habitación propia, Virginia Woolf imagina una estancia epocal para el devenir de la subjetividad femenina en la sociedad contemporánea. Lo plantea en términos económicos, políticos, estéticos y culturales para subvertir el ordenamiento del espacio público de la sociedad burguesa. Para la autora de Las olas, la mujer escritora requiere de un conjunto de decisiones vitales e incapacidad de cuestionar la hegemonía masculina de la escritura desde lo personal y mínimo. Por eso, la epifanía doméstica se traduce en una antiteología donde la mujer, en su condición de sujeto productivo de la sociedad capitalista, inventa
otra mirada sobre sí misma desde la enunciación íntima. Lo íntimo, al contrario del lugar privado donde se reproducen las normas y convenciones sociales, supone un espacio contrahegemónico, libidinal, fantasmático, que tiene la capacidad de recrear el mundo dado a través de la imaginación. En este sentido, la obra de Cindy Jiménez condensa una mirada semejante, desde lo inmediato, desde lo pequeño, desde lo antiliterario, desde la materia orgánica que compone el curso de días y noches que acontecen en nuestras existencias, ensaya una escritura que se deslinda de los géneros, de las formas, de las preguntas oficiales, para descentrar la presencia de lo íntimo y apelar a lo diferente, a lo extraño y a lo perturbador, que es, en opinión de Mónica Ojeda, una de las más urgentes cuestiones de la escritura contemporánea, perturbar lo establecido, en un estilo que podría calificarse de epigramático o ensayístico. Cindy Jiménez elabora la visión poética de un mundo que no puede nombrarse. Sabemos desde el título que se nos presentará el fragmento de algo, quizá la versión de algo que no conocemos por completo, quizá la parte de un cuerpo despedazado en la maquinaria productiva de la sensibilidad mediatizada sobre el presente, o la excreción de un proceso del que no tenemos control, como nos advirtió Cyril Connolly en Los enemigos de la promesa sobre nuestra precaria capacidad de intervención en la historia. Es decir, no sabemos ni podemos nada. De nuevo la incertidumbre se erige como un mástil de niebla para hundirse rápidamente en el naufragio del olvido. Sabemos de antemano que se trata de una escritura que pulveriza la solemnidad de los discursos, ya que en el fondo de nosotros respira un monstruo insensato, poco avesado en las mediocres diatribas de la fama, que pelea por la voz propia. El hecho que no exista en cuanto tal un mundo de referencias inmediatas no importa. Hay una voz que anhela nombrarse, desilvanarse en la lenta pronunciación de lo existente, la trayectoria que es en simultáneo caídas y salto. El recorte en plural pronuncia una voz que se sabe vulnerable desde el principio, si es que cabe hablar de un inicio, pues un tiempo sin comienzo o final explícitos se encuentra en movimiento. De ahí que la escritura apele al juego, la lúdica, como prefiguró Johann Huizinga, supone la suspensión del tiempo productivo. El recorte de la última cena, por ejemplo, sugiere que la notación numérica es arbitraria. Las matemáticas funcionan como anzuelo para deconstruir la teología de lo próximo. Aparecen dioses sin tragedia y sin gracia, que deambulan como personas desempleadas en la inmovilidad de las oficinas de gobierno. Mesías, en cambio, insinúa una concepción materialista de la vida y de la existencia, aunque desde un humor corrosivo que nos insta a levantar la cabeza del texto. El Homo ludens es un pez dorado en búsqueda de una pecera que integre su vocación por el cuestionamiento de las coordenadas con lo fabuloso, intempestivo e inesperado de la realidad. De ahí que muchos de los personajes presentes en este inventario de ludópatas experimenten la mutación como el acontecimiento vital más importante. Hay otro lado del mundo, otra esquina donde se pueden pensar con ilusión y ternura, con hambre y fe, con rabia e indignación. La proximidad mínima de lo íntimo se construye desde lo subjetivo radical, lo onírico. Estamos hechos de sueños, de pesadillas, de alucinaciones sociales que regurgitan en la esfera simbólica del porvenir. Y pese a eso, el empeño por asirnos a lo empírico y real nos enferma. Como decía Goya, los sueños de la razón engendran monstruos, que en el caso de la obra de Cindy Jiménez están constituidos por intuiciones, anhelos e imposibilidad del deseo. Desde lo onírico se configura una intuición por lo mítico como estrategia de relectura de la historia. Así, Quillari funciona como un puente entre dos temporalidades,
La sexualidad se plantea como principio genético del cosmos, pese a que hoy esta concepción se encuentre hollada por la fabricación lívida de imágenes sexuales de la sociedad de consumo. El sueño permite la proyección de un anhelo. Así, en conversación y cena, se estructura una especie de plegaria con el absurdo de la existencia y con la estupidez que rige el sistema de convenciones sociales. Todos somos parte de una conversación interminable, como la broma infinita de David Foster Wallace, de la que poco sabemos, pero que atraviesa nuestras sensibilidades, por sí mismas truculentas, horrorosas y aberrantes. La pesadilla permite, en cambio, que el deseo se construya como una contradicción. Deseamos lo ausente, somos en lo no sido. El recorte de fantasmas nos muestra cómo el dolor por la pérdida nos exilia de todos y de nadie, convirtiéndonos en parias de nuestra propia estirpe. Espectros de otras circunstancias sostienen nuestro paso cotidiano. En este contexto, el recorte de alas rojas podría muy bien funcionar como una poética de escritura. La colisión del blanco significaría, posiblemente, la invención de aventuras para una ficción autorreflexiva en que la mujer que teclea suscribe las conjeturas necesarias para la supresión de los mundos históricos dados. Escribir es respirar, dilatar, cegar la existencia de los otros que existen en uno. Hay, por otra parte, un cuerpo inscrito en una subjetividad sin etiquetas. Ojos es un recorte que en su instantánea singularidad dialoga con una tradición metafísica de siglos y acepta la presencia de la noche como posibilidad de hacer visibles astros hasta entonces desconocidos a la gramática de la vigilia. Y a pesar que aparezca una visión escópica del cuerpo propia del régimen de representación capitalista, la acción de mutilar, por descuido, la presencia posible del personaje colectivo, hace del yo una instancia de transgresión. Esta toma de postura por un cuerpo sumergido en la ingravidez de la experiencia nocturna, que fue común en el alto romanticismo de la escuela de Jena, se encuentra manifiesto en el recorte de reencuentro. El personaje, Constanza, intenta valerse del lenguaje para comunicar a Benjamín, un esposo distraído, por cierto, la existencia de un mundo de sombras que de seguro lo apresará. Pero ella no es escuchada. Lo sombrío implica de esta manera incomunicación, aislamiento, desconocimiento mutuo, la postergación de cualquier esperanza. No puede comunicarse con él porque lo ama. El amor nos convierte en habitantes de una realidad inhóspita, agresiva, que hace del horror la norma constitutiva que solo puede aprenderse a través de indicios. En otras palabras, Cindy Jiménez nos recuerda, a través de esta historia fantástica, que el amor es resistencia a ser salvados. El cuerpo despedazado por la violencia del presente se recrea en una atmósfera de correspondencias intersubjetivas. La noche es la aceptación de la tragedia, de la enfermedad, de la miseria y de la muerte, como elementos constitutivos de la vida humana, pero el cuerpo anhela contaminarse en otros, o tal cual se escribe en Susana, duele el alma que nuestros monstruos nos unan. Para finalizar, vale decir que la amistad aparece en recortes como un tropo invisible que vertebra todos los fragmentos. Cindy Jiménez inventa una cartografía afectiva de lo femenino, pequeño y próximo, para deslegitimar el discurso oficial de la literatura ecuatoriana. En el panorama de nuestra tradición, Recortes colinda con la poética irreverente de Raúl Arias, con el humor cáustico de Ramiro Oviedo, con la visión esquizoide del sujeto de Pablo Palacio y Hugo Mayo, con la forma micro de Iván Egues, de Jorge Dávila Vázquez y Salvador Izquierdo, con la concepción mítica de la existencia social de César Dávila Andrade, con la mirada crítica de lo perturbador
de Mónica Ojeda, Sandra Araya, Gabriela Ponce, y con lo abyecto y aberrante de Adriano Valareso y Martínez Zúñiga. Creo que todos anhelamos entrar en la ciudad de los sueños y que este ímpetu por lo inexplorado no es en modo alguno una forma de evasión, sino una transformación íntima de lo que el mundo, en su inapelable violencia, ha hecho de nosotros. La ficción es, en este sentido, un antídoto no solo contra la lógica de la realidad, sino contra el cáncer de las explicaciones. Aunque todos quisiéramos volver al tiempo de la ignorancia, cuando fuimos falsamente felices, después de la lectura de una obra de este calibre, hacerlo es inútil, porque lo que quede en claro, quizá, es que no existen los finales felices. Recortes es una marginalia de excentricidades lanzadas a manera de fogonazos de colores contra los rostros pálidos de los jueces del sentido común para avivar las moscas del cerebro. Su vuelo es un disparo letal en el corazón de la cursilería, la autocensura y el eufemismo y el discurso de lo políticamente correcto. Realmente para mí fue una gran experiencia, muy satisfactoria, muy bonita, llena de muchos descubrimientos, la lectura de Recortes. Y un agradecimiento de nuevo a Cindy y Alexis que hicieron posible este encuentro. Muchas gracias, Vinicio. Bueno, yo quisiera también darle paso a nuestra invitada esta noche de honor, Cindy Jiménez. Ella es narradora y docente, licenciada en Ciencias de la Lengua y Literatura, magíster en perfeccionamiento del profesorado de la lengua y literatura. Y bueno, Recortes, la obra que nos ha convocado esta noche, es su ópera prima en el género del cuento. Bueno, Cindy, te damos la bienvenida. Eh, eh, el escenario, por lo menos virtual, es tuyo ahora. No sé qué tengas que decir, tal vez compartirnos fragmentos de Recortes, justamente. Creo que el lector a estar, después del análisis de Vinicio, a estar entusiasmado y expectante, ¿no? Saber, wow, de qué contiene el libro Recortes. Nada, queda contigo este escenario virtual. Bueno, gracias a todos. Buenas noches con todos también. Bueno, el texto Recortes es como una conjugación de muchísimas cosas. Quisiera pensar también que es una conjugación de muchas mujeres, de muchas historias que se conectan ahí y que no se conectan al mismo tiempo. Si bien lo decía Marco, no hay una relación que podamos decir que se enmarca en el romanticismo o que se enmarca en un género en específico, porque no lo tiene. Fue escrito de tal manera que pueda convocar el sentir femenino, las formas en las que nos sentimos, por la agresión que podemos llegar a recibir, esa agresión emocional, esa agresión física, esa agresión social también, esa agresión ideológica. De alguna manera, creo que la portada seleccionada es lo más claro frente al texto, porque es bastante iluminadora en torno a lo que vamos a leer. El libro tiene la idea de poder comunicar aquellas sensaciones que te deja después de haber vivido un capítulo difícil en tu vida o muchos capítulos difíciles en tu vida. Y por ello, la idea de este libro, que si bien es cierto se llama Recortes, la idea también es que sea pequeño, que seamos capaces de poder condensar en pequeñas cosas aquello que tenemos la necesidad irrefutable de sacarla, aquellas cosas, aquellos dolores que necesitamos drenarlos, exorcizarlos. Si bien es cierto, la escritura es una forma de exorcizar aquellos monstruos, también la lectura es una forma de exorcizarlos. Dentro de estos cuentos, como siempre pasa, hay algunos que son de mi interés mucho más grande que los otros. Creo que hay algunos que amo más que a otros. Eso pasa, creo yo, también con quienes son padres, aunque digan que no. A veces es como si llegáramos a amar unos más que otros. Entonces, quiero compartir con ustedes este cuento que lo hice en función de un maltrato que
que lo vive la gran mayoría de las mujeres, no solamente a nivel ecuatoriano, sino a nivel mundial. La idea de la violación y la idea del acoso también, esta idea de sentirnos aunadas por un dolor que a veces la masculinidad no les permite a los demás entendernos, pero entre nosotras sabemos que estos dolores nos unen a todas porque nos identificamos una a otra. Entonces, bueno, claro, desde luego ustedes pueden dar la interpretación que así gusten, porque ese es el trabajo del lector, dejar morir al escritor para nacer el lector, que es el trabajo más fantástico que a uno le queda siendo lector. Dice así: ahora eres tú y ayer fui yo. Somos juntas hermanas en una tragedia. También fue mi madre y mi tía y las otras que nos hermanamos desde la tragedia. Duele el alma que nuestros monstruos nos unan. Veo en la televisión el amor y lo anhelo para ti y para todas. Veo la paz en la luz amarilla que proyecta la habitación y la quiero para ti también. Pienso en tu cama, la tumba de tu inocencia. Pienso en la caverna del monstruo y te quiero libre. El viento sea tus pies y la libertad tu horizonte. Que nadie pare tu vuelo. Cometa magullada, vuela alto, que tus brazos nadie más pueda atrapar. Esta es como una especie de idea de decirnos a cada una de nosotras que pese a todas las circunstancias, pese a sentirnos a veces una cometa magullada, somos mujeres fuertes que tenemos alas grandes y que podemos seguir volando, y a los hombres también, porque en definitiva el dolor no es femenino, el dolor es humano. Y en este sentido, la búsqueda de la paz, de la tranquilidad, de sentirnos felices con nosotros mismos, pese a todos nuestros dolores, es una búsqueda interminable. Y también por esto, este cuento que es muy especial, demasiado especial y que lleva el título de un seudónimo que es de mi hermana, y dice así: Marida, la hora cero se acercaba. Lucía no dejaba de mirar el reloj y parecía que el tiempo perezoso y torturante no caminaba. Salió con sus dos hijas a pasear a fin de distraer la mente de la futura tortura que debía enfrentar. Le habían comunicado que a las 15:30 su vida terminaría y la buscarían a través de una llamada para que se acerque a su destino. Resignada y satisfecha con lo que había hecho, esperó la hora. Sentía que era lo mismo que comer la ensalada en el plato de la merienda que su madre le preparaba cuando niña. Un bocado horrible, pero que debía deglutir, y recordó las palabras de ella: al mal paso, darle prisa. Así que se despidió de todo y esperó enfrentando sus miedos. Llegó la hora final y nadie llamó a su teléfono. Esperó 1 hora con 30 minutos y nada, ningún sonido. Se quedó paralizada pensando: ojalá nunca más vuelva a tener esta sentencia, y vio el mensaje en su teléfono. Bueno, póngase guapa, que le espera una vida por delante. Amó ese mensaje que le indicaba que ya no hay más tortura que las moscas en el cerebro. Bueno, la frase final es porque muchas veces llegamos a hacernos tantas imágenes de aquellas cosas que no han pasado, y es la tortura que los dioses griegos dejaron a los humanos. La tortura de siempre pensar y repensar las cosas. A veces pensamos y repensamos y nos hacemos tantos panoramas y tantos planos que llegan a ser ilusorios, que llegan a ser inconexos o que llegan a ser irrealizables, pero que de alguna manera llegan a ser torturantes. Aquella ilusión del posible dolor que venga y aquella ilusión de aquella paz que puede venir. Creo que el peor pesar que tenemos todos los seres humanos es la condición para el futuro. Alguna vez alguien me decía: el presente es este regalo aquí, porque el pasado ya no existe y el futuro solo da ansiedad. Entonces, pensar en ese futuro también genera cierto problema de desasosiego, de saber en que probablemente algo va a salir mal, porque los seres humanos siempre tendemos a condicionarnos a la idea de que algo va a salir mal. Y pues en este sentido, el cuento El Disparo, y con este y quisiera ya terminar como para que quienes están escuchando esto, pues lo lean, lo revisen, lo degludan también, y ojalá y como lectores puedan ustedes darles las interpretaciones que a su bien convenga.
Dice así, le dieron un disparo letal en el centro del corazón. Un lunes le dijeron que la iban a matar. Quisieron hacerlo en ese momento y se arrepintieron. Al mirarla a los ojos, no supieron cómo matarla y los verdugos se quedaron impávidos. Prefirieron decirle que lo harían el miércoles, pero le dejaron la pistola apuntando al corazón. En silencio, y solo preguntándose por qué, se quedó a la espera de la sentencia. No hizo nada más que llorar. No quiso quitarse la pistola porque volverían a ponerla, y en ese momento no sabía qué más podía hacer. Llegó el miércoles y nada. Esperó el siguiente día y tampoco. El viernes, nada aún. Pero el sábado por la mañana, sus verdugos aparecieron en la puerta. Sin mirarla, le dieron la sentencia de que ese día moriría. Le dijeron que a las 3, pero quien debía cometer el homicidio no llegó. Solo un hombre titubeante se acercó a ella para decirle que la muerte es redentora. A las 4:30, el mismo hombre disfrazado de uno diferente le apuntó directo al corazón y sin más dilataciones y mirándole a los ojos, le disparó, no sin antes decirle que la muerte la haría feliz. En el piso, sin vida y sangrante, la mujer alcanzó a sentir el dolor y su verdugo la redención de quien ha hecho algo bueno. No sabía que esa muerte la llevaría también a cuestas. Y ahora la pistola humeante era para él. Bueno, este cuento lo construí en función de la idea de la tortura emocional que a veces nos dejan las cosas que vivimos y las cosas que aún no vivimos también. Entonces, esa tortura de saber que algo puede pasar, que va a pasar, que te dicen que va a pasar, pero a la final no pasa. Son aquellas cosas que terminan doliéndote aún sabiendo que todavía no ha sucedido. Bueno, esta es mi obra, espero la degludan, la disfruten, porque de hecho para eso están los libros, para disfrutarlos, para vivirlos, para soñarlos, para odiarlos también, porque como decía Julio Jaramillo, solo se ama, solo se odia lo que se ama, así que si algún rato llegan a odiarlo y a odiarme un poquito por este libro, ya para mí es una ganancia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cindy, por habernos compartido tus tres cuentos y claro, ir explicando al lector y a todos los que nos están justamente ahora viendo en la presentación, ¿no? Bueno, yo quisiera, como parte final, agradecer a Vinicio por haberse tomado el tiempo de leer y analizar y escribir un ensayo denotó bastante profundidad, ¿no? Esperamos que este texto termine publicado en alguna revista, de lo más seguro que ha de pasar eso, que sería buenísimo para, para Recortes y para Cindy, ¿no? Con esta su ópera prima. A ti, Cindy, también por haber confiado en Cuerpo de Voces, en este acompañamiento, ¿no? Que aún no lo termina, ¿no? Creo que recién empezamos el segundo proceso, que es la de movernos con la obra, visibilizarla, tratar de que encuentre a los lectores interesados, ¿no? Bueno, para todos los que están atentos al libro Recortes, explicarles que el libro ya está llegando a las librerías, sobre todo en la capital. Ya creo que está llegando a librerías independientes. Pronto también estará en otras librerías a nivel nacional. Vienen ahora ferias de libros importantes en el país. Viene la Feria de Libre Libro en Guayaquil. Por ahí vamos a estar con el stand de Cuerpo de Voces. Viene la Feria Internacional de Cuenca. También vamos a estar con un stand por ahí compartiendo con otras editoriales aliadas. Y también viene la Filquito. En la Filquito posiblemente estemos también con un stand. Y nada, los autores, Cindy vive, es lojana, pero vive en Quito. Entonces, si logramos estar en un stand por allá en Quito, lo más probable es que todos nuestros autores capitalinos que viven allá en Quito pueden converger en este mismo espacio, ¿no? Para todos los lectores que van a estar siempre atentos a quién está detrás de una nueva publicación del sello, ¿no? Y nada, de mi parte les agradezco por haber estar presente esta noche, a todos los que nos han estado siguiendo y han estado atentos a todos nuestros eventos, ¿no? Aunque de manera virtual, esperamos que en algún momento se se retomen, ¿no? Los eventos presenciales a nivel nacional. Eso, no sé, Vinicio, no sé, Cindy, en las últimas palabras. Bueno, de mi parte, bueno, acá en Quito encontramos ya el libro en Librería El Farol, Café Libro. Los invito, es un lugar maravilloso y también pues
denle una lectura, van a pasarlo bien. Y está ya en Librería Lastra, en la FIL Quito, estará también dentro del stand de Librería Lastra para que lo puedan conseguir. Bueno, de mi parte, invitar a todas las personas que nos están viendo también a que se acerquen al libro y que se acerquen también a toda esta producción que está sacando Cuerpo de Voces, que desde mi punto de vista está trayendo cosas muy interesantes a todo el panorama de la literatura ecuatoriana y seguir aplaudiendo y felicitando este trabajo. Gracias, Cindy, por la confianza. A ti, Marco, a ti, Alexis, muchas gracias. Gracias por permitirme publicar este texto. Es lo primero que he sacado y espero que pues, siga así. Gracias por la confianza también, Marco. Dios le pague esa profundidad que le dio al texto. Y Alexis, pues muchas gracias también por la confianza. Ponerlo ya en la panorámica de la lectura ya es muy grato para mí, muchas gracias, y creo que desde mi voz a muchos autores que temerosos de sacar libros o de escribir, seguimos intentándolo. Bueno, les agradezco, Cindy, Vinicio, y nada, también un agradecimiento a todos los que han estado viendo el evento y van a estar atentos a nuestras próximas presentaciones, ¿no? Nos vemos y seguimos eh, compartiendo nuevos eventos literarios. Chao, chao. Chao.